Buenas tardes. Ya son las 3, como sabéis nos gusta empezar puntuales y nada, esta tarde tenemos el placer de estar con David Marco, que nos va a hablar de la imposición local en industria, el impuesto sobre actividades económicas. Mientras os acomodáis, voy a contaros un poquito sobre David. Él es director del área fiscal de PricewaterhouseCoopers, es abogado colegiado, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en asesoramiento tributario por el Instituto de Estudios Fiscales, AEDAF, y MBA por ESADE Business School. Es profesor máster de Asesoría Jurídica de la Fundación de Estudios Bursátiles y del Centro de Estudios Financieros. Exponente habitual en diversos seminarios organizados por el Colegio de Economistas de Valencia y la Cámara de Comercio, entre otras instituciones. Se incorporó al Departamento de Grandes Patrimonios y Empresa Familiar de Price en 2006. Cuenta con gran experiencia en el campo tributario, especialmente en la planificación fiscal de grandes grupos corporativos y empresas familiares, y en el asesoramiento en operaciones de inversión y reestructuración societaria. Ha participado en el diseño y ejecución de un gran número de operaciones de adquisición y reorganización empresarial y actualmente es director del área fiscal de Pricewaterhouse en la zona de Levante y responsable de la especialidad de transacciones corporativas y otro tipo de activos en la zona. David, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por pasar este ratito contándonos sobre la imposición local en industria y nada, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias, Vanessa. En primer lugar, pues agradeceros a ti y a Isabel y a Fundesem que contéis con nuestro despacho para impartir este seminario. Y, por supuesto, agradecer a toda la gente que está conectada por pues, dedicarnos estos minutos para hablar de la optimización del impuesto sobre actividades económicas. Además, queremos daros la enhorabuena porque esta iniciativa nos permite a muchos de los despachos que colaboramos con vosotros pues hablar de soluciones como en este caso la optimización del impuesto sobre actividades económicas, que entendemos que por su desconocimiento, ¿no? Y por ser un impuesto de los olvidados, entre comillas, pues muchas veces perdemos la perspectiva y no vemos que hay oportunidades importantes de ahorro y de eficiencia en este impuesto. La solución optimización de impuestos sobre actividades económicas se encuadra dentro de una solución de optimización de tributos locales que lidera mi compañero Manuel Esclápez y de la cual forman parte del equipo pues, Evelyn Amorós aquí en Alicante y Eduardo Beltrán Gómez Lechón en Valencia junto conmigo, y que realmente nos está permitiendo pues, conseguir importantísimos ahorros en distintas compañías, ¿no? En concreto, en el IAE, como veremos más adelante, especialmente en compañías industriales, ¿no? que son intensivas en potencia instalada, como comentaremos. Al final, por un poco fijar el contexto de dónde nace este desarrollo de esta solución, me gustaría pues, explicar, ¿no? Esto nace en 2009, entramos a asesorar a un nuevo cliente de aquí de la zona de Levante y cuando entramos a asesorar a un nuevo cliente pues nos gusta pues, un poco hacer una especie de check de todas las áreas fiscales, ¿no? Y entre otras cosas, pues analizamos cuentas anuales y por supuesto, la propia página web, ¿no? Y cuando entramos en la página web de este cliente nos damos cuenta que como la mayor parte de las compañías suelen pues, mostrar sus fortalezas y aquellos temas que están orgullosos en su propia página web, ¿no? Y en este caso, pues lo que claramente ponían de manifiesto en la página web era pues, una serie de inversiones muy relevantes en instalaciones y maquinaria que habían permitido un incremento de la producción y demás, ¿no? Y ahí nos saltó la alarma del riesgo o de la obligación, ¿no? de ir dando de alta las diferentes instalaciones a efectos del impuesto sobre actividades económicas. Lo comentamos con la compañía pues, nos dijo que sí, que lo íbamos a abordar, pero en ese ínterin pues, recibimos una notificación de inicio de procedimiento inspector y la verdad es que este proyecto, que duró prácticamente 2 años, porque hablábamos de un riesgo bastante elevado por este impuesto, que aunque es un impuesto, ya digo, olvidado, pues suele tener un impacto muy relevante en compañías industriales, pues nos permitió pues, hacer un pequeño máster, ¿no? Sobre el impuesto y analizar toda la jurisprudencia y toda
las consultas de la Dirección General de Tributos y de distintos órganos que habían, ¿no?, en relación a este tema. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que había un gran desconocimiento de este impuesto local y que realmente había mucho que hacer para optimizar fiscalmente una gran parte de las compañías industriales. Yo creo que, sin más, valdría la pena que empecemos con la presentación y, si no recuerdo mal, al final del webinar existe la oportunidad de que la gente que esté conectada plantee sus preguntas o las cuestiones que tengan, ¿no? Con lo cual, si os parece, empezamos. Hablaremos de qué empresas principalmente se encuentran afectadas, de cómo optimizar la tributación en IAE y, por supuesto, cuál es nuestro método de trabajo, nuestra propuesta de plan de trabajo y un poco al final de la presentación hablaremos de algunas cuestiones prácticas, independientemente de que contestemos cualquier consulta que os planteéis. Básicamente, el IAE, como dice la presentación, grava dos elementos tributarios, ¿no? Antiguamente eran tres, porque se graba también el personal afecto a la actividad, pero en este momento se tributa por dos elementos. Básicamente, uno es la potencia instalada, los kilovatios de potencia instalada, y otro es el elemento superficie, es decir, metros cuadrados, ¿no? Pero a día de hoy ya tenemos muy claro que el de potencia instalada es realmente el que mayor impacto tiene en la liquidación del impuesto sobre actividades económicas, ¿no? ¿En qué empresas tiene mayor impacto? Pues, como os he dicho al principio de la presentación, en todas aquellas que sean intensivas en potencia instalada. Todas aquellas que tengan un proceso que conste de diversas instalaciones y maquinaria con un volumen potente, pues tienen normalmente un impacto irrelevante, o sea, relevante en IAE, o en su defecto tienen un riesgo, porque si no han ido declarando todos los elementos en los que han ido invirtiendo en los últimos ejercicios, cuando vengan a inspección, pues tendrán que ponerlos de manifiesto y les liquidarán los últimos 4 años con la posibilidad de sanciones y demás, ¿no? El IAE, además, es un impuesto que, primero, está totalmente desfasado y, segundo, es totalmente injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya grava el desarrollo de la actividad o la obtención de beneficios, el impuesto sobre sociedades, ¿no? El IAE grava la mera actividad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es una norma que lleva más de 25 años vigente, ¿no? Y de hace 25 años a hoy, que no se ha modificado ni una sola vez, pues el desarrollo de la actividad de las distintas empresas industriales ha cambiado absolutamente. De hecho, cuestiones tan increíbles, ¿no?, como que industrias que en aquel momento pues realmente tenían unos márgenes muy altos, hoy en día pueden tener unos márgenes totalmente residuales y, sin embargo, están tributando con epígrafes de una manera totalmente desproporcionada. ¿Qué industrias son las que tienen mayor impacto? Pues aquí ponemos una relación de algunas de ellas, ¿no? Pero hay bastantes más, ¿no? Industrias químicas, pues hemos realizado proyectos industrias de pintura, de fritas, de barnices, nylon, hormigones. Bueno, aquí ponemos una relación. Industria de alimentación también hemos hecho muchos proyectos, ¿no? La industria cerámica, que en los últimos años pues ha atravesado una situación de crisis, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Tener algunas líneas paradas y no poder dar de baja a efectos de IAE porque te exige la norma que para dar de baja un elemento tributario tienes que darlo de baja en industria. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas empresas me decían, si doy de baja en industria ese elemento, probablemente nunca podré darlo de alta, ¿no? Porque esta máquina o esta instalación tiene 25 años y no, a lo mejor no cumpliría los requisitos hoy, ¿no?, si tuviera que darla de alta. Entonces nos hemos visto en situaciones bastante complejas, pero al final hemos conseguido, diría en la gran mayoría de los casos, obtener ahorros o llegar a que realmente consiguen adaptar el impuesto a la realidad de cada cliente, ¿no? Industria del papel, industria del cartón, automoción. Bueno, la verdad es que ha sido en todo tipo de industrias, ¿no? Yo creo que al final aquí simplemente hay una mención de aquellas en las que vemos que el epígrafe de IAE es totalmente desorbitado, ¿no? Que pensad que cada kilovatio de potencia tributa por una cantidad en euros, ¿no? Y luego además se aplican los coeficientes correctores de ponderación y demás que hacen que se dispare la tributación en IAE para las empresas industriales.
¿Cómo optimizamos el IAE? Bueno, pues al final, como os decía, el elemento tributario potencia instalada es el que más impacto tiene en la liquidación, en el recibo del IAE, y ahí es donde hemos concentrado la mayor parte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma lo permite, ¿no? Permite que darnos ese juego, o no ese juego, sino interpretar lo que creo que la norma tiene como ánimo, ¿no? Que es que se grave una determinada potencia y no toda, como es habitual en la mayor parte de las compañías que visitamos. Si os parece, vamos a leer literalmente lo que dice la regla 14, ¿vale? Que es la que habla 14.1a, que es la que habla de potencia instalada, porque la iremos desgranando y iremos viendo dónde están los puntos donde tenemos que centrar el trabajo. Dice, se considera potencia instalada tributable la resultante de la suma de las potencias nominales. Y está subrayado potencias nominales porque hay infinidad de empresas que piensan que lo que grava realmente el IAE es la potencia contratada o la potencia consumida, en absoluto. Hablamos de potencias nominales, que son aquellas que se desprenden de la propia placa que lleva cada una de las máquinas o instalaciones con la descripción de dicha máquina, ¿no? Y continúa el precepto diciendo que, según las normas tipificadas, de los elementos energéticos afectos al equipo industrial de naturaleza eléctrica o mecánica. Bien, entonces dice, por tanto, y en su contrario, no serán por tanto computables las potencias de los elementos dedicados a calefacción, iluminación, acondicionamiento de aire, instalaciones anticontaminantes, ascensores de personal, servicios sociales, sanitarios y, en general, y está subrayado en negrita, todos aquellos que no estén directamente afectos, ojo con directamente afectos a la producción, incluyendo los destinados a la transformación y rectificación de la energía eléctrica. Como dice en la presentación, no se trata de un numerus clausus, sino que es una lista totalmente abierta, y aquí simplemente se pone de manifiesto algunos de los elementos que debemos excluir de tributación a efectos de IAE. Y es aquí donde entra donde nuestro know-how, ¿no? pues puede ponerse de manifiesto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos a una compañía, ya sabemos que, o ya somos capaces de identificar, en colaboración con el ingeniero normalmente de la compañía, qué elementos pueden o deben tributar en IAE y qué otros deben ser excluidos, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos dar nosotros el valor añadido. Luego comentamos lo que dice la Dirección General de Tributos y en qué línea se ha pronunciado en varias de sus consultas vinculantes. Entonces, veréis que dice, a efectos de determinar la cuantía del elemento tributario, todo esto son empresas industriales que lo que hacen es preguntar a la Dirección General de Tributos qué máquinas y qué instalaciones deben y no deben computarse, ¿no? Dice, a efectos de determinar la cuantía del elemento tributario potencia instalada, debe computarse las potencias nominales de todos aquellos elementos afectos a la actividad industrial de fabricación, entendiendo por tales aquellos elementos que intervengan directamente en el proceso productivo o en algún aspecto del mismo. Y además, concluye, dice, y sean indispensables para que éste se lleve a cabo, ¿no? Que por el contrario no deben computarse los que no sean indispensables para que el proceso de fabricación se lleve a cabo. Al final esto es un concepto jurídico indeterminado, como bien apuntamos en la presentación, y ¿qué ocurre? Que nos permite cuestionar un gran número de instalaciones y de máquinas, ¿no? Lo que pasa es que nos lo permite cuestionar desde un punto de vista de lógica, pero además, si lo apoyamos con diferentes consultas de la propia Dirección General de Tributos y con diferentes resoluciones de tribunales, pues conseguimos defender, en caso de inspección, muy bien la exclusión de dichos elementos. ¿Cómo trabajamos? O sea, aquí nosotros tenemos lo que se denomina el método, ¿no? O nuestro método de trabajo. Nosotros llegamos a alguna compañía y ahora veremos cómo lo articulamos por fases, ¿no? Del propio trabajo, pero normalmente todos los procesos de fabricación tienen 3 fases, como mínimo, ¿no? Una fase es la recepción de la materia prima, ¿no? Otra fase es cuando ya incorporo la materia prima al inicio del proceso productivo. Transcurre el proceso productivo hasta que obtengo el producto final o el producto acabado, y de ahí hasta que llega a salir de la fábrica, pues hay un proceso de almacenaje, transporte, almacén, y subir a los camiones el producto acabado, etcétera. Entonces hemos detectado, porque así nos han ido dando luz las diferentes consultas y la diferente jurisprudencia, que
pues hay muchos elementos que actualmente en la mayor parte de las compañías están tributando, están declarados como elementos afectos, que deben excluirse, ¿no? En la propia fase 1 de recepción y almacenamiento de materias primas hay muchos, ¿no? Aquí hemos puesto algunos, pero sabemos que hay algunos más. Y en el propio proceso de fabricación también hay otros que deben excluirse, ¿no? Al final, para que os hagáis una idea, antes de ayer estábamos en una compañía en la que lo que hacíamos, que está en inspección y que nos ha llamado, y en lo que hacíamos era cuantificar, ¿no? Cada 100 kilovatios de potencia excluida, qué suponía de ahorro o de minimización de riesgo en este caso para la compañía. Pues estábamos hablando de cada 100 kilovatios suponía unos 2.500 euros de ahorro al año, que por 4 ejercicios que estaban revisando, pues nos íbamos a 10.000 euros cada 100 kilovatios, ¿no? Con el trabajo que hicimos ayer, en un primer filtro, sacamos prácticamente 1.900 kilovatios o excluimos 1.900 kilovatios, con lo cual el ahorro para la compañía era muy relevante, ¿no? Por supuesto que les valía la pena. Esto se puede hacer una vez iniciado un procedimiento inspector o se puede hacer de manera previa para preparar una defensa o incluso negociar con la inspección y explicar qué ahorro o qué baja de elementos vamos a dar de cara a tributar más de cara al próximo ejercicio, ¿no? Esta es nuestra propuesta de plan de trabajo. Normalmente hacemos un análisis previo en el back office, ¿no? En el despacho, en el que utilizamos pues, las declaraciones de IAE del contribuyente, los últimos recibos y normalmente utilizamos lo que es el detalle de todos los elementos y máquinas que cuentan o con los que cuenta la compañía en la planta, ¿no? Con esto hacemos nuestra composición del lugar. Normalmente este detalle de elementos o lo tiene la propia compañía o incluso lo ha tenido que preparar para presentarlo al registro de industria, ¿no? Entonces podemos trabajar con esos, que es además con lo que la inspección suele trabajar, con el registro de industria o con si lo que revisa son los metros cuadrados, con pues, diferentes programas que te permiten hacer un estudio o un análisis desde arriba, ¿no? Como Google Maps y demás, que te permiten hacer pues, un cálculo de los metros que más o menos tiene una compañía en una planta. ¿Qué otras posibilidades tienen? Pues la revisión ocular, ¿no? La inspección ocular de la propia planta, ir máquina por máquina detectando cada una de las máquinas qué potencia tiene y sumándola. ¿La fase 2 cuál es? Pues la fase 2 consiste en sentarnos con el ingeniero, que nos cuente su proceso, que nos enseñe su proceso, hacer una visita física a nosotros, esa previa, ¿no? a la de la inspección, y ir nosotros viendo dónde están las posibilidades de exclusión, ¿no? Y qué elementos o qué cuestiones o qué máquinas e instalaciones debemos excluir o debemos defender como exclusión y, por supuesto, ir buscando la justificación documental o el soporte documental con sentencias, consultas y demás. Si hacemos esto, ¿qué posibilidades tenemos? Pues bueno, si estamos en inspección, obviamente tendremos que negociar con la inspección directamente qué elementos pueden excluirse o no, llegaremos a un acuerdo o no y lo defenderemos en tribunales o se cerrará con un acta. Si no ha venido la inspección y lo que estoy haciendo es de manera previa adelantarme y preparar, ¿no? Ese trabajo para que cuando venga la inspección, normalmente, por la experiencia que tenemos, coge nuestro trabajo casi al pie de la letra, ¿no? Porque ya tienen ese trabajo que ellos hacen adelantado y no cuestionan, ¿no? el resto de temas. Pues lo que hacemos es preparar un defense file, una especie de dossier de defensa, en el cual explicamos o relacionamos todos aquellos elementos que sí que están afectos a la actividad y los distinguimos de aquellos otros que no lo están y asociamos a cada elemento en un Excel, es un trabajo bastante laborioso. Definimos cada uno de los motivos o de las consultas por las cuales entendemos que ese elemento es excluido y, por tanto, no debe tributar, ¿no? La inspección puede estar de acuerdo con nosotros o puede no estarlo, pero desde luego si tiene un soporte documental, pues lo que es difícil que se plantee es un expediente sancionador, ¿no? Entonces se puede llegar a un acuerdo o ya ir a tribunales, como digo. Aquí lo que hemos incluido es pues, un ejemplo, ¿no? de lo que estaba explicando. Vemos instalación de transporte de cajas con materia prima y caja sucia DCM, ¿no? Esto obviamente no es la descripción que le hemos dado nosotros, sino la descripción que nos ha facilitado la propia compañía, ¿no? Una vez analizado la descripción y una vez analizado de manera ocular dónde está ubicada, por
y si realmente se ha iniciado el proceso o no se ha iniciado, pues nosotros explicamos en el apartado de comentarios por qué entendemos que debe excluirse. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, en cualquier compañía que tiene las tres fases que comentábamos anteriormente, que son estas tres, y que estamos en el momento de recibo la materia prima, la almaceno y si es una materia prima, por ejemplo, granza, luego la incorporo al proceso de fabricación a través de un proceso de soplado, ¿no? Que obviamente necesita una energía, para incorporarla, esa materia prima, al inicio del proceso productivo, que puede ser extrusión, calentamiento, el proceso que sea, ¿no? Nosotros lo que defenderíamos claramente es que, oiga, mi proceso productivo no se ha iniciado todavía. Toda la potencia que está instalada en la fábrica antes de iniciar el proceso de fabricación, pues como mínimo hay que analizar si realmente está directamente afecta al proceso o no lo está, ¿no? Y esto es así porque si no está directamente afecta y lo que está es indirectamente afecta, tampoco debe tributar. ¿Por qué? Pues porque lo dicen los tribunales y porque lo dice la propia norma que regula el IAE. Al final, para que os hagáis una idea también, con otro ejemplo, en una industria cárnica que hemos analizado recientemente, nos planteábamos si el frío debe tributar o no. Entonces, claro, esto, oiga, yo necesito para desarrollar mi proceso que la temperatura de la cámara sea una u otra, y la realidad es sí, ¿no? Por un tema de calidad, probablemente sí, pero aparte por un tema de mantenimiento y de un tema de salud, ¿no? De sanitaria, de norma sanitaria, debo cumplir con una norma sanitaria que me obliga a tener a una temperatura X la sala, ¿no? De despiece, en este caso, o la que sea. Ha habido muchas actas por esto y los tribunales ya se han pronunciado y el propio TSJ de Cataluña lo decía muy claro. Lo que viene a explicar a la inspección es, oiga, me dice usted si yo necesito ese frío, y yo le contesto sí, pero lo mismo que le contesto sí por el alumbrado, por la luz. Yo sin la luz no puedo desarrollar mi proceso de fabricación y eso no significa que no esté directamente afectado o que esté directamente afectado al proceso. Está afecto, pero está afecto de una manera indirecta y, por tanto, siguiendo lo que la propia norma que regula el impuesto sobre actividades económicas, debe excluirse de tributación. Pensad que en la industria cárnica la potencia instalada en la parte de frío es absolutamente relevante, ¿no? Pues con esto es con lo que jugamos y obviamente tenemos una posición totalmente defendida y puede cuestionarse por inspección, sí, pero vamos, nos vemos cómodos a la hora de defenderlo, ¿no? En tribunales si hace falta o con la propia inspección, que en la mayoría de los casos no es por un tema de que la inspección quiera perjudicar al contribuyente, ni mucho menos. Es simplemente un tema de desconocimiento. Pensad que la inspección del impuesto sobre actividades económicas normalmente está delegada pues al ayuntamiento correspondiente, a la diputación correspondiente, aquí en la zona pues al SUMA, pero llevan una cantidad de inspecciones que a lo mejor no les permite, a lo mejor en el impuesto sobre actividades económicas, profundizar, ¿no? Claro, cuando sacas las consultas, sacas la jurisprudencia, pues se empiezan a plantear cosas y tengo que decir que la mayor parte de los proyectos que hemos trabajado, la inspección una posición bastante razonable, ¿no? Si al final lo dice consultas que les vinculan y el caso es prácticamente el mismo, ¿no? Pues normalmente sí que atienden a razones. Aquí hablamos de las posibles posiciones, ¿no? Nuestras frente al trabajo, ¿no? Al proyecto, y aquí, pues como os digo, hemos trabajado en todos los ámbitos, desde el caso de que ha iniciado una inspección, ¿no? Y nos llaman para atender la inspección, hasta un caso que aquí, la verdad es que en esta zona nos llamaron en marzo del año pasado, porque les habían iniciado un procedimiento inspector y les dijimos el riesgo que tenían, pero la compañía pensaba que podía gestionarlo hasta que en junio se encuentra ya el acta encima de la mesa y era un acta muy considerable, ¿no? Y aun teniendo el acta encima de la mesa, pues nos propusimos intentar darle la vuelta, nos sentamos con la jefa de inspección, en este caso del municipio, que por tema de confidencialidad no voy a comentar cuál es, pero nos sentamos con ella y al final lo vio. De hecho, fue, bueno,
recalculó el acta, volvió a tener en cuenta elementos que no había tenido en cuenta en el acta anterior, pero no era una cuestión de que no había querido tenerlos en cuenta, sino que la compañía, que es la que tiene que suministrar la información y la que tiene que defender que determinados elementos no deban tributar, pues no lo había hecho, ¿no? No lo había hecho bien. Bueno, de hecho lo había hecho mal, ¿no? Había dicho cosas que en lugar de ayudarnos a su defensa, lo que había hecho es comprometer la situación de la compañía, ¿no? Y esto ocurre muchas veces cuando el que atiende a la inspección es el propio ingeniero de la planta, porque el ingeniero tiende a entender que todos los elementos, que toda la maquinaria y todas las instalaciones están afectas a su proceso productivo. Pero claro, desde el punto de vista técnico de ingeniería, pero no desde el punto de vista técnico desde el punto de vista jurídico-fiscal, ¿no? Por tanto, aquí hay que atender, hay que hacerlo de manera totalmente colaborativa entre el ingeniero y nosotros, ¿no? Y explicarle y hacerle entender en qué línea versa la normativa fiscal a efectos del impuesto y ver posibles alternativas y posibles soluciones, que al final el propio ingeniero es el que nos da las claves para sacar los proyectos adelante y, más allá de lo que hemos detectado nosotros, nos propone cuestiones que normalmente tienen mucho sentido, ¿no? Yo creo que por mi parte, poco más, agradecer que la gente que se haya conectado esté ahí, ¿no? Y agradecer desde luego a Fondesem que haya contado con nosotros para este seminario. Si os parece, empezamos a atender las cuestiones que hayan surgido y esperamos poder responderlas. Gracias a ti, David. Voy a lanzarte un par de preguntitas que hay por aquí. Dice, en el caso de que nos inspeccionen el IAE, por ejemplo, el SUMA, ¿tenemos posibilidades de obtener ahorros? Sí, en línea con lo que he comentado, al final, claro, se lo plantea mucha gente, ¿no? Oiga, es que yo tuve una inspección en el 2012, vino el inspector, pues en este caso el SUMA, ¿no? Y yo, claro, lo que hice fue facilitarle todo el registro de industria. El SUMA lo que hace es excluir o permitirte la exclusión, pues, de las cosas habituales, como son las cosas que no hemos nombrado antes, que la propia normativa marca estrictamente, que son el alumbrado, el aire acondicionado, las instalaciones anticontaminantes, que ahí hay mucho trabajo que hacer, los ascensores de personal y 4 cosas más, y todo lo demás se entiende que está directamente afecto y que debe tributar, ¿no? Entonces nos ha ocurrido, incluso con el SUMA, ¿no? Y en este escenario, oiga, que revisamos luego nosotros el proceso productivo, nos sentamos y vemos que realmente de los elementos que están computando, pues hay una buena parte de los mismos que no deberían estar tributando o que no deberían estar computando como elemento tributario afecto a la actividad y por tanto debe excluirse de la tributación y por tanto debe tener su impacto en ahorro en el próximo recibo de IAE. Y lo que hemos hecho es ponernos en contacto rápidamente con el organismo, con la inspección en este caso, explicarle la situación, motivarla, defenderla y normalmente ya os digo que sí, que efectivamente entran en razón y suelen aceptar la mayor parte de nuestros planteamientos. Algunos los cuestionan y no los cuestionan por tener certeza de que no son así, sino porque les falta todavía más información para poder determinar que ese elemento debe ser excluido, ¿no? Pero vamos, siempre tienen la posibilidad de tribunales, aunque ya os digo que normalmente la posición de la inspección en este caso suele ser razonable, tanto para el inicio de expedientes sancionadores como de exclusión de determinados elementos. Bien, gracias. Y a ver, otra preguntita. ¿En qué sectores industriales tenéis o habéis tenido experiencias como asesores en la optimización del IAE? Pues bueno, la verdad es que hemos tenido experiencia os diría que casi todos. Yo, vamos, desde industria del plástico hasta temas de cerámica, temas de papel, de cartón, alimentación desde luego, bebidas, la verdad es que en todo tipo de industrias. Ya os digo que al final el punto para saber si yo estoy en una situación de ahorro o estoy en una situación de riesgo es, oiga, tengo mucha potencia instalada en las máquinas de mi planta de fabricación. Si la contestación es, oiga, yo tengo un proceso productivo intenso en potencia instalada, casi seguro que o estáis en una situación de posibilidad de obtener importantes ahorros o por lo menos de minimizar el riesgo teniendo un defense file, un dossier de defensa
para cuando venga la inspección dárselo encima de la mesa y que es más fácil, ¿no? Pues si ya han hecho este trabajo y sabemos que lo tienen defendido y que lo tienen bien justificado con consultas y demás, pues me voy a la empresa de al lado, ¿no? Por un tema de lógica, ¿no? De, oiga, pues ¿para qué voy a entrar a discutir si esto lo tienen muy trabajado? Entonces, vamos, si al final no es tanto la industria, sino si tengo potencia instalada dentro de la industria, ¿no? Yo creo que este es el punto importante para saber si realmente vale la pena iniciar un trabajo o dedicarle tiempo a esto o no. Gracias, David. Pues no hay más preguntas. Agradecerte tu tiempo, todo lo que nos has contado, ha estado muy interesante. A los oyentes recordarles que se ha grabado y que se va a colgar en la web de Fundesen Business Topics para que la vean si quieren volverla a ver las veces que quieran. Recordaros que ahí tenéis la web con mucho contenido actualizado, nuevos webinars. Y gracias a ti, David, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad y contad con nosotros para, vamos, todas las jornadas, seminarios vamos, que queráis contar Pues con nuestro genial, despacho. te tomo la palabra, David. Volveremos a contar con vosotros para otros temas así tan interesantes. Pues nada, Hecho. un abrazo, David, gracias, un abrazo al resto de oyentes y nos vemos en el próximo webinar.